Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Hola, buenas tardes. Estamos con Juanjo Guarnido y Alain Arioles que nos presentan El Buscón en las Indias, una continuación de una novela que ya tiene bastante tiempo, pero que le habéis dado una vueltita, ¿no? Para dar ese giro de tuerca con esta novela gráfica. ¿Qué tal? Bueno, primeramente, bienvenidos. Gracias. En El Buscón lo que hemos visto un poco, pues lo que decía un poco, ¿no? Continuación de una novela que se queda un poco en el aire y vosotros ahora la retomáis y os inventáis ahora esta cosa que al final es picaresca, pero con aventuras, ciencia ficción, tiene un poco de todo, ¿no? Lo primero que quería saber un poco es cómo se os ocurre la idea de vamos a continuar El Buscón. He propuesto a Juanjo una idea que tuvo durante un viaje en América Latina de hacer las aventuras de Don Quijote en el Nuevo Mundo, pero refusó. Sí, me opuse a la idea por una razón muy sencilla y sería que habría sido un ultraje a Cervantes, puesto que él mismo dio muerte a Don Quijote en la segunda parte para que aprovechados como nosotros y otros energúmenos que hubo en la época fabricaran apócrifos de Don Quijote sin el permiso del autor. Pero enseguida, conforme le estaba dando esta explicación a Alain, me vino a la mente el final del Buscón en el que Pablico anuncia que se va a la India a probar fortuna y enseguida a mí se me iluminó esa idea en mente, el poder tener la ocasión de trabajar en nuevas aventuras del Buscón en América, guionizadas por este señor. La cosa se presentaba muy bien. Tenía buena pinta, ¿no? ¿Cómo surge vuestra colaboración? ¿Cómo os reunís para decir, bueno, vamos a hacer esto? Fue por amistad, en realidad nos conocíamos desde hace bastante tiempo y poquito a poco vencimos la timidez de que, porque siempre compromete bastante, ¿no? El solicitar a un compañero para decir vamos a trabajar juntos, porque supone una inversión de tiempo muy grande y en particular Alain es un guionista que emplea a veces más tiempo que en hacer un guión que la mayor parte de los dibujantes emplean en hacer el dibujo de un álbum. Y cuando decidimos trabajar juntos, habíamos que encontrar una manera de trabajar juntos, porque cada uno tenía sus habitudes. ¿Sí? Y habíamos encontrado una manera original, que no es su manera habitual, tampoco es la mía, y es una manera nueva y muy eficiente. Sí, muy eficiente, muy simbiótica. Fue una auténtica simbiosis, en realidad, el dar un paso cada uno hacia la manera de trabajar del otro y finalmente crear un híbrido de estilo y de manera y de método de trabajo que ha funcionado muy bien y era el que el Buscón necesitaba. Una de las claves yo creo que tiene el género de la picaresca es esa crítica social, y aquí tenemos el tema de la escala social, no sobre todo de clases, ¿no? Que el Buscón de Pablos nunca llega, ¿no? Por mucho que lo intente, aunque sea con triquiñuelas, y aquí lo actualizar de alguna manera. Yo creo que el mensaje se puede pasar un poco a la actualidad, ¿no? ¿Sigue habiendo esta diferencia social, creéis? Siempre sigue, en la época era prácticamente imposible ascender en el escalafón social, hoy sigue siendo muy difícil. El trasfondo social, de todas maneras, igual que el trasfondo histórico, es el telón de fondo de una ficción, no es el tema principal de la historia, pero sí, desde luego, es eso, un tema de fondo, pero más importante que un simple telón decorativo, porque hay mucha interacción entre la línea argumental y todos estos temas, ya históricos, ya sociales. El Buscón de Quevedo, en la obra de Quevedo, Pablos no logra salir de su miserable condición. Nuestro álbum, Pablicos, quizás va a ganar por fin. Sí, yo creo que todo eso es mejor dejarlo para que lo descubran los lectores y se hagan su propia idea, porque incluso la historia que contamos puede tener interpretaciones diferentes porque son emociones muy complejas y sentimientos y situaciones muy complejas que Alain ha creado y que yo he intentado transmitir con el dibujo.
Una cosa que me ha gustado mucho, Alan, es la estrategia, la arquitectura que has hecho de guión, contando la historia en diferentes tiempos, contándonos eso, al final lo que decía también Juanjo, la parte de ficción nuestra y la parte de ficción de lo que nos cuenta de Pablos. ¿Cómo ha sido más o menos el proceso tuyo de elaborar el guión para esta secuela? Al principio quería respetar a la forma del género de la picaresca, que es un relato a la primera persona de un pícaro que cuenta su vida. Uh-huh. Y es una secuela de desventuras contadas de una manera bastante lineal, y ahora para un lector moderno acostumbrado a historias más temporalmente, con rupturas temporales. Más dinámicas, ¿no? Quizá. Sí, para un lector moderno puede ser un poco menos divertido es porque construí una historia con flashback, con saltos en el tiempo, con capítulos que son espejos, que forman espejos y que contan la misma cosa según un punto de vista diferente, algo más complejo y que fue muy divertido hacer, pero muy difícil y que necesitaba mucha atención para no equivocarse. Sí, al final funciona la narración como un mecanismo de relojería súper preciso, porque, claro, nos arriesgábamos a que los distintos puntos de vista que se presentan al lector tengan en ellos una pequeña incoherencia que se nos hubiera escapado, y os podemos decir que hasta el final, hasta el último día, hasta el día prácticamente antes de mandar a la imprenta el documento, estuvimos cambiando cosas, porque todavía Alan, que releía y releía hasta la saciedad el libro con el dibujo, iba percibiendo pequeños detalles que mínimos, pero importantes. Y lo difícil también es que se entienda todo, o sea, aparte de ejecutarlo, luego que el lector lo entienda y sepa apreciar eso. Para eso tiene la maestría de un guionista de esta categoría que lo borda, simplemente lo borda. Es una auténtica maravilla a nivel de estructura, y no solo a ese nivel, sino también como se puede constatar leyendo la versión original, a nivel del lenguaje, de la pluma de Alan, que es fastuosa. Uh-huh. Necesitaba también un dibujo que puede, por una parte, ser muy preciso, muy descriptivo, para que todo se entiende fácilmente, y también que tiene una dimensión encantadora, que puede fascinar al lector para que entra en esta historia y viaje adentro de los magníficos paisajes que ha dibujados, y que encuentra a los increíbles personajes muy vivos, muy expresivos que ha dibujado también. Y otro eso también que hacéis de forma referencial, que utilizáis y aplicáis de vez en cuando un poco el castellano antiguo, sobre todo la traducción que la has hecho tú, ¿no? La traducción al castellano. Sí. Pero luego en francés, ¿cómo ha sido esto también? Porque tengo curiosidad. El francés, la versión original de Alan, está escrita en un estilo dieciochesco. Sí. O 17, un estilo un poco barroco, un estilo muy barroco, pero es que Alan domina perfectamente. Alan te puede escribir en versos en alejandrino con una facilidad pasmosa, y en cambio en esta obra en particular no hay ningún verso, pero su pluma se sigue sintiendo. Para transferir eso al español, que en realidad era un poco la versión original, entre comillas, de esta historia, puesto que los personajes y el entorno son españoles, había que tomarse su tiempo. Un traductor profesional pagado, pues a céntimos la palabra, no habría nunca podido dedicarse con el suficiente empeño
en traducir la sutileza y la finura del lenguaje de Alain, y todas las intenciones en el espíritu de Quevedo, porque ha trabajado y ha escrito en un espíritu muy quevedesco, muy conceptista, con dobles sentidos ocultos en las frases, un lenguaje muy barroco, pero no en la forma sino en el fondo, que era lo que Quevedo, siempre caracterizó a Quevedo. Entonces, y para eso pues decidí hacerlo yo, porque nadie podía echarle más cariño al asunto, nadie podía hacerlo con tanto amor, y bueno, y me llevó bastante tiempo. Y por supuesto no se trata de un texto en castellano antiguo que yo no domino, sino un texto que es más bien un pastiche, un poco al estilo de La venganza de Don Mendo, en el que se usan más persiguiendo el efecto cómico, ciertos giros lingüísticos de ciertas expresiones del castellano antiguo, y algunas que he recabado en la lectura del Lazarillo, del Quijote, del mismo Buscón, y al final pues queda un texto que es divertido y que en buena parte ha sido relativamente fácil de traducir, porque la sintaxis francesa y la española son bastante similares. Entonces traducir la sintaxis de Alain es tan fastuosa, tan barroca, que traduciendo literalmente, pues ya de entrada queda una frase preciosa, y a partir de ahí, si hay que cambiar alguna palabra o buscar que no haya un doble sentido o una equivocación de un falso, lo que llaman los franceses un falso amigo, o sea, una palabra que se parece pero no tiene el mismo sentido en una lengua que la otra, ya era cuestión de correcciones de última hora. Y yo te quería preguntar, a la hora de adaptar esto, pasarlo a tu trabajo plástico, lo que se ve ahí por páginas, que muchísima información, que te quería preguntar un par de cosas. Lo primero, ¿cuánto has tardado? ¿Cómo ha sido adaptar esto un poco? Y sobre todo, ¿qué diferencias has tenido al trabajar aquí en esta serie, en El Buscón de las Indias, comparado con Blas o de otros trabajos que has hecho? Bueno, he echado 3 años y medio en hacer este álbum. Ha sido una cosa, un récord en mi trabajo. Y ha sido arduo, pero no puedo decir que haya sido duro, porque ha sido fascinante. Me ha encantado dibujar este personaje, me ha encantado plasmar en imágenes la historia que Alain escribió, y me ha encantado trabajar en recabar toda la documentación necesaria. Nunca es suficiente, o sea, siempre se queda uno corto de documentación, pero bueno, hice un viaje a Perú, he visitado muchísimos museos, tomado muchísimas notas, he hecho miles de fotos, y bueno, y trabajado todo lo posible para que el lector se sienta en inmersión en un siglo XVII del virreinato del Perú y de la corte de los Austrias, que no existe, pero que sigue estando en nuestras retinas, porque lo contemplamos en las obras de arte, y particularmente en las obras de Velázquez y de Murillo. Esa sociedad no sigue siendo muy familiar, pese a todo. Y contanos un poco cuál ha sido el feedback que habéis tenido hasta ahora, porque aquí en España hemos visto que en muy poco tiempo está todo el mundo encantado, incluso mucha gente ajena a este tipo de lecturas, de este género, que es lo más interesante, yo creo. ¿Cuál ha sido el feedback? Que bueno, de gente que no es del mundo del cómic. No. Que no es del cómic europeo, que es más de superhéroes o tal, que todo el mundo está volcado en este libro. Vale. Sí, gente de otros géneros de cómic, sí, superhéroes. Pues mira, la verdad es que estamos enterándonos ahora del feedback que está dando la gente con las sesiones de firma, las entrevistas que estamos teniendo con vosotros, con vuestros compañeros. Estamos recabando mucha información. En Francia, en el mes de septiembre, tuvimos una reacción espectacular, tanto del público como de la crítica y de los compañeros, los profesionales. Pues está siendo un premio, o sea, estamos teniendo premios, cosechando premios ya en Francia, premios muy importantes, y bueno, estamos saturados de cariño y de halagos. Y en España por ahora, pues la verdad que tiene muy buenas trazas solo en el par de días, bueno, el par de semanas, la semana y pico desde que salió hasta hoy. Efectivamente va por buen camino, nos da esa impresión. En Francia una buena sorpresa fue de descubrir que el álbum ha tocado a gente
que no ha llegado a gente que no acostumbradas a leer cómics, que lean novelas o que no leen mucho y esperamos que será la misma cosa aquí en España. Y ya para acabar, también comentarnos, porque ya sabéis que los lectores de cómics tenemos mucha ansiedad y queremos mucho de los autores que nos gustan. ¿Qué tenemos de vosotros dos en el futuro? Yo, por ejemplo, el juego ya me lo han chivado, pero bueno, cuéntanoslo. Yo ya estoy trabajando en el próximo Black Sad. Voy a intentar que pueda salir para el final del año que viene, pero ya me está pillando el toro porque soy un poco lento y porque todo lo que ha venido con la salida del Buscón y anticipando la salida del Buscón, impresión, maqueta, supervisión de la edición española, validación de otras ediciones extranjeras, ediciones de lujo que hay 3 en proyecto en Francia, la primera va a salir pronto, ilustraciones suplementarias para las cubiertas de estas ediciones de lujo, el libri y otra historia, algún encargo puntual, viajes y otra cosa, un poco de descanso también después de 3 años de trabajo sin prácticamente vacaciones ni fines de semana, pues hace que no he avanzado todo lo que querría, pero el próximo Blaza está en cantera, el storyboard está hecho, las primeras páginas ya están avanzando y bueno, llegará lo antes posible, lo antes humanamente posible. ¿Tú, Alen? Y yo estoy escribiendo guiones para el dibujante Richard Guérino, que será una historia en el siglo XVIII, que se desarrolla en el siglo XVIII, con un seductor maléfico, aventuras de un seductor maléfico en el siglo XVIII, y otra historia con el Etienne Jung al dibujo, que será una historia a la Jules Verne, casi steampunk, en el mundo del castello delle estrelle, el castillo de las estrellas. Bueno, Un spin-off. pues yo quiero que todo esto llegue pronto a España. Por ahora, disfrutar mucho del Buscón en las Indias y muchísimas gracias por atendernos, chicos. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego, gracias.